Gracias, Pablo. Gracias, hermano, por la lección de hoy. Hoy estuvimos tratando, hermanos, sobre al Dios, el Creador. Y bueno, ahí hemos tenido una exposición excelente de la palabra del Señor sobre este Dios Creador. Voy a mencionar algunas cositas aquí antes de que, bueno, estamos casi para conversar en este momento, escucharnos unos a otros, a manera de reacción sobre esta gran doctrina de Dios, el Creador. Y voy a pedir al final, casi al final, antes de orar y terminar este tiempo, voy a pedir a Estefano, y así está Estefano ahí, que se vaya preparándose porque me vas a dar en 10 palabras un resumen del tema de hoy. Entonces, al final, ¿ya? Al final. Y voy a, algunos hermanos, voy a ir preguntando qué les pareció la lección de hoy. Así que tengamos ahí listos para activar nuestro sonido. Pero inicialmente hay una cosa que me quedó tremendamente marcada de lo que nuestro hermano Pablo, bueno, las muchas cosas que ha mencionado sobre un Dios creador. ¿Por qué, hermano Pablo, es tan crucial tener una visión de la vida centrada en Dios y no en el hombre, sabiendo de que el problema de hoy es que todo se centra en el hombre? Pero como acabamos de ver en la forma como tú has planteado la creación trata de Dios y no del hombre. ¿Por qué es crucial eso, hermano, en la vida? No solamente en la vida de un creyente, sino en términos generales. Yo diría por tres cosas. Nos quita propósito, nos quita dignidad y nos quita destino. Si nosotros basamos nuestra existencia en lo que dice el hombre, no vamos a poder saber cuál es nuestro destino. O nuestro destino es un destino fatalista. Acaba con la muerte y ahí se acabó y somos abono por un tiempo y ahí se acabó. Entonces no tenemos un destino más allá de lo que es esa existencia de vida física. ¿Y por qué vivir? ¿Cuál es el propósito? ¿Voy a vivir, voy a gozar porque este mundo se va a acabar? Bueno, eso es el pensamiento hedonista que es propiamente humano. Pero si soy existencia de Dios, entonces hay la misma imagen, hay lo sagrado de Dios proyectándose a través de mi vida. Entonces, y por lo tanto, o sea, nadie me va a definir quién soy porque la gente puede ver mis imperfecciones. Y eso viene de la dignidad de la persona. Muchos aquí nos podemos sentir mal porque lo escuchamos a los medios de comunicación o vemos revistas de Magali y no sé qué más y nos comparamos y nos decimos no soy tan flaca como ella o no soy tan guapa como ella, etcétera, etcétera. Y el varón también puede hasta medir su dignidad por lo que la gente dice. Mas Dios dice, tú eres mi creación. Entonces es importantísimo, es crucial que tú y yo creamos en el Dios creador porque te da dignidad, te da propósito y te da destino. Entonces diríamos que si cualquier persona muy bien intencionada el día de hoy está buscando significado en la vida, no tiene sentido buscarlo en otro lado, sino en este creador. Sí, si quieren buscar significado en el mundo, no me han pagado por la historia de Dios de Morgan Freeman, pero ahí le van a decir un mundo de cosas que es lamentable, vas a terminar confundido. Es necesario, si tú tienes un concepto de Génesis 1 y 2, entonces tú vas a poder analizar lo que está diciendo el mundo sobre quién es Dios. Y eso es distinto, porque muchos de nosotros no venimos a la palabra de Dios para formular quiénes somos. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Más estamos escuchando a tradiciones, a revelaciones de otra gente, más no lo que Dios dice de mí. Y eso es crucial. Gracias, Pablo. ¿Qué te parece, hermana Vero? Si está, creo que ahí, Vero Ganosa. ¿Qué te parece, Vero Ganosa, saber que al hablar del Dios creador se trata de él y no del hombre? Creo que está o no está nuestra hermana, no lo puedo ubicar. A ver, en todo caso, si es que nuestra hermana no está,
creo que ya no está. Me Ya, envió una notita aquí y ya, creo que pero, tenía que hacer. pero ahí está mi mamá, ahí le puedo observar. Isabel, Isabel, hermana, ¿qué te parece al saber que la creación, toda la creación, trata de Dios y no de nosotros, del ser humano? A ver si pueden activar el sonido. Ahí está. Creo que, no sé si solo yo, no lo podemos escuchar a Isabel, nuestra hermana. Muy bien, creo que, bueno, vamos a continuar. Hermanos, ¿alguien tiene una pregunta o un comentario sobre esta exposición de Dios, el Creador? Obviamente pueden haber muchas preguntas en cuanto a inquietud, en cuanto a interpretación y todo, pero también podemos hacer preguntas en relación a la vida misma, ¿no? El de ahora. Creo que acá tengo una pregunta, a ver si voy a leerlo. Ya, la pregunta, hermano Pablo, es ¿cómo se relaciona Génesis 1 y 2 con la historia de salvación? Bueno, yo creo que debemos, yo diría que afirmar la bondad de Dios, la afirmación del carácter de Dios, que Dios crea todas las cosas para su bien, para su glorificación. Y sin entrar al tema que ya es la caída, que va a empezar en la siguiente secuencia, creo que debemos enfatizar que la bondad de Dios siempre se va a manifestar. Y podemos decir que hay bondad de Dios cuando permite la caída, aunque es un tema ya de la próxima clase. Yo diría que vemos la bondad de Dios para crear a un hombre que Él desea que su vida sea una vida de gratitud para Él. Y ahí está el hecho que permitió que el hombre caiga, ¿no? Entonces yo veo la salvación conectado al hecho de que Dios siempre está buscando el bienestar del hombre y definitivamente la salvación es la bondad más grande que hayamos recibido de Dios. Ya. Gracias hermano. Gracias hermano por esa ampliación sobre esta pregunta. ¿Y alguien más, hermanos, puede tener alguna pregunta o un comentario más que puedan hacer? Adelante. Tal vez mientras los hermanos vayan pensando, Pablo, es como si afirmamos que Dios es el creador y ahí encontramos sentido. Es decir, y recordamos la palabra de Dios en Romanos 11:36, cuando dice, todas las cosas son para Él, ¿no? Y algo de esto mencionaste, que es para la gloria de Dios. Y es decir, ¿cómo esto puede crear, diríamos, esperanza en el creyente de hoy? Al saber que es Dios, está activo, Dios está presente, Dios está guiando. Y Dios está interviniendo para bien de la gente, ¿no? Yo enfatizaría el propósito glorificador de Dios en su persona y arrastrando ese bien a su creación y empujándolo para que sea plenamente restaurado con Él y permanentemente. Ahora, suponiendo la caída, obviamente no hemos tocado la caída, pero vemos el carácter de Dios en cuanto a su intención de siempre manifestar esa bondad, ese amor sobre su creación, no dejarlo allí. Hoy hemos tocado pues la grandeza de Dios y nos hemos dejado intacto, pero tú y yo sabemos que estamos con pecado y eso va a ocurrir en el capítulo 3. Entonces yo diría que
a pesar de que ocurre el pecado, pensemos en el carácter de Dios que es nuestro porque Él ha puesto sobre nosotros su imagen y semejanza. Ahora hay una forma, y aquí entra el Evangelio, en el cual nosotros reconectamos a esa imagen de Dios propiamente por medio del Evangelio y la obra de Jesucristo, ¿no? Pero hasta aquí nos centramos en qué es lo que es Él y el por qué es que Él nos ha dado el Evangelio y la obra de Cristo como ese aspecto magnificado de su bondad. Ya. ¿Qué te parece, Marcela, lo que acabas de escuchar? Ahí está nuestra hermana Marcela, me parece. Marcela, hermana. Bien, creo que no está disponible nuestra hermana. Permíteme, mientras alguien se anima, alguien que me olvidé de decir, hermanos, es bien importante reconocer el por qué estos días son días de 24 horas y no millones de años. Nuestros hijos van a ser bombardeados con esto en sus colegios. Esto ya se torna no una teoría, sino más bien una realidad. Pero saben, si no son días de 24 horas, permítame decirlos. Número uno, Adán y Eva entonces no fueron los primeros hombres, porque antes de ellos hubieron los simios, ¿no? Que lo llaman y que evolucionaron. O sea, finalmente cuando llegamos a Adán y Eva ya murieron muchísimos otros humanos y finalmente tenemos al hombre. Entonces, Adán y Eva no fueron los primeros hombres. Contrario a lo que dice la palabra de Dios, no hay nadie antes de Adán y Eva. Si un día no es un día de 24 horas, también vemos que Adán y Eva tuvieron padres y tuvieron padres carnales. Si un día no es un día de 24 horas, Eva no fue creada del costado del hombre, porque ella fue una secuencia de un proceso de largos años, millones de años. Si un día no es un día de 24 horas, el pecado de Adán y Eva no fue el primer pecado, porque hubo mucha muerte antes de ello y finalmente ya llegaron al proceso donde los deja tal como está. Si un día no es un día de 24 horas, entonces la muerte reinó por miles de años antes de Adán y Eva. Y dicen que hay fósiles con deformaciones que sugieren nada bueno cuando Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, tratar de introducir millones de años, excepto a que se tome como un día, es destruir la misma palabra de Dios. Su credibilidad está de por medio, su consistencia está de por medio, su inmanencia está de por medio. Y por lo tanto, ¿qué clase de Dios tenemos? Entonces, es importante reconocer esto. Y esto quería fijarlo para que quizás ya lo tengan un poco más claro allí. Y ya, gracias Pablo. Muy bien. Algo están mencionando acá con respecto a, bueno, hay temas relacionados obviamente también con el hombre, la creación del hombre y la mujer, con responsabilidades, y eso lo vamos a tocar la semana que viene, pero ya nuestro hermano Pablo ha mencionado algunas cosas, ¿no? Con respecto a esto, y creo que vamos a ir aclarando más y más conforme llegamos a ese punto, ¿no? De ese tema. Alguien está mencionando aquí, Pablo, que lo que se nota obviamente en estos dos capítulos, incluyendo la creación del hombre y la mujer, es que Dios es altamente relacional, ¿no? Sí. Aquí alguien me manda y dice, por favor, aclarar el término inmanencia. Inmanencia quiere decir que Dios está conectado con su creación. A Dios le importa la secuencia en su creación. No es que su creación sea Dios, sino más bien Dios está involucrado en la creación y Él quiere participar en la actividad con su creación. Y esto lo vemos obviamente en la historia, ¿no? Bíblica, Dios involucrándose y tratando de desarrollar lo que es el plan redentor. O sea, los planes de Dios no cambian en todo caso, diríamos. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiere participar o comentar algo? Si no, vamos ya a ir ¿Quiero preparándonos. comentar algo? Sí, adelante.
pensando en esto, la Biblia no, prácticamente no trata sobre la existencia de Dios, sino da por sentado de que Dios existe, ¿sí? Y viendo, haciendo referencia a lo que decía el hermano de este programa de Morgan Freeman, es como realmente se encuentra el mundo, confundido, cada uno con su propia idea de Dios, de cómo piensa que va a llegar a Dios y cómo debe tratar con Él. Entonces, creo yo que en la historia sucedió lo mismo, hasta que Dios se reveló por medio de las Escrituras, y se mostró, y por eso es como que empieza Génesis 1:1, entonces creó Dios los cielos y la tierra, o sea, mostrándose al Dios mismo, de quién es Él. Yo soy el Dios, yo soy el que ha creado, yo soy el que, por lo cual tú estás viendo esto. ¿Sí? Creo que de esa manera es como se muestra Dios en la Escritura. ¿Sí? Él se está revelando a la humanidad. La humanidad está confundido con sus ideas, con su forma de pensar o su forma de acercarse a Dios, pero de pronto Dios llega y se revela por medio de la Escritura. ¿Sí? Eso quería comentar. Si me permites, Jared, aquí hay alguien pregunta, dice, ¿cómo podemos entender la perfección de Dios en su creación cuando en el versículo 1-2 dice la tierra estaba desordenada? Y hay algunos otros elementos que podríamos considerar que no hay perfección. Por ejemplo, cuando dice, si asumimos que Dios creó al hombre a perfección, sin embargo, él dice, hagamos ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, si algo es perfecto, sin embargo dice que le falta ayuda, entonces, ¿cómo entendemos declaraciones como esa? Diría yo que en su propósito por el cual ha sido creado, fue perfecto, ¿no? Y también dentro de los planes de Dios estuvo la complementariedad, y eso ya es un tema asociado a los jóvenes en cuanto a la búsqueda matrimonial. Pienso que Dios, como alguien dijo, Dios no pudo poner todo de sí en el hombre y por lo tanto tuvo que dividirlo y ponerlo en la mujer también. Bueno, eso es un poquito exagerado, creo, pero podemos nosotros reconocer que hay una complementariedad cuando asumimos, cuando Dios dice, haremos ayuda idónea. Y eso es crucial, ¿no? Crucial. Y bueno, realmente me gustaría hablarles mucho más de esto, porque muchos matrimonios están sufriendo porque no están considerando la complementariedad. Más bien el hombre se está sintiendo dueño, amo y señor, y él es el que hace y deshace a su antojo, y no ve el plan de Dios aquí. Bueno, no quiero mandarme más porque Antonio está que me mira enojado porque este tema es la próxima semana. Antonio me dijo que tocar esto. Antonio se está mirando de reojo. Sí, porque ya, Antonio, entonces te voy a dejar esto, pero es importantísimo esto. Pero quiero volver a lo que decía Miguel, ¿no? La pregunta sobre 1 y 2. Ahí no hay una congruencia en qué es lo que se está ocurriendo aquí, pero yo me inclinaría a decir, aquí hubo una, bueno, eso ya es mi inclinación personal, de repente Jared tendrá su propia inclinación allí. La diferencia entre Génesis 1:1 y Génesis 2 podría indicar que Satanás ha sido castigado y por ende terminamos con esta situación entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Okay? Bueno, eso es lo que podría decirlos, aunque hay muchas teorías que podrían mencionarse allí. Buenas noches, hermanos. Quería comentar una cosita. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Hermano, yo estaba, bueno, y veo que la palabra de Dios dice que toda la creación ha sido creada para Él y para Él. O sea, por Él y para Él. Pero también ha puesto al hombre a disfrutar de la creación, ¿no? Y la misma creación, dice la Biblia, que revela a ese Dios creador, no solamente la Escritura. Entonces, el mismo ser humano, creo bien, Dios se ha revelado y se ha mostrado su poder para que todos podamos conocer de Él. Entonces, si no hubiese servido la Escritura, la misma creación ya nos revela de ese Dios creador desde un principio. Entonces, también Dios ya se ha revelado por medio de la Escritura
por sus motivos y sus propósitos para que el hombre conozca mucho más de él, ¿no? Gracias. Sí, hay Gracias. conceptos aquí, se conoce, los teólogos lo llaman la revelación general, es lo que nuestro hermano menciona, la revelación general es lo que vemos en el universo. La revelación general puede decirnos de Dios, pero no nos habla de un Dios personal. ¿Ok? Y esto es lo que llamarían la revelación específica, ya sería esa revelación en la cual sabemos qué es lo que Dios está diciendo a cómo nosotros debemos vivir para Él, qué es lo que Dios pide en nosotros. O sea, si tú ves al cielo, el cielo no te va a decir, ¿sabes qué? Tú debes vivir para mí de esta manera. Y por eso es que en todas las civilizaciones del mundo hay un concepto de Dios. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Lo empezaron a adorar, hicieron estatuas, aquí en nuestro país, los incas, ¿no? Pachamama y no sé qué más. O sea, se ha distorsionado a Romanos 1. Entonces, debido a que ha ocurrido algo con el hombre, en lugar de ver al único Dios, esto ha sido distorsionado. Entonces, nosotros, al conocer, sin embargo, Génesis 1 y Génesis 2, y vemos la creación, nosotros sí ahora estamos más ilustrados al saber que Dios quiere que veamos a Él, pero más precisamente en la persona de Cristo. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres, nos ha hablado en estos tiempos por el Hijo. Y cuando dice hablado, yo más bien diría, nos ha gritado por el Hijo. Eso es lo que quiere decir prácticamente. O sea, y por ello es que Él es el único que debería decirnos qué es lo que debemos hacer. Dios no quiere que estemos leyendo a libros de autores, que está bien leer a libros de autores y todos tenemos nuestros autores favoritos, ¿no? Estamos atentos. ¿Cuándo va a sacar su libro Jared? Porque quiero leerlo ya y todo ello. Es bueno leer a muchos, pero nunca debería ocupar lo que Dios dice en su palabra. Y para ello, a veces le digo a los jóvenes, ustedes en Facebook ponen a su autor favorito, a tal o cual persona, pero pocas veces me ponen Biblia. Entonces siempre debemos, la Biblia nunca puede ser reemplazada, por más favorito sea nuestro predicador o nuestro autor. Siempre debemos volver a la palabra de Dios. Pablo, era un secreto de mi libro que iba a publicar, así que ya lo hiciste público. No, Ahora. pero tú ya me has dado mi primera copia, así es que yo ya lo tengo. Muy bien. Hermanos, mira, es fascinante esta primera parte y hay mucho, hermano, que se puede hablar sobre este tema. Pero queremos quedarnos con con un breve resumen así bien pequeñito, con Fano, de todo lo que ha escuchado. ¿Cómo lo puede resumir? ¿Qué aprendió de este tema del Dios creador? Y todo vamos a poner mucha atención porque de esta manera vamos a ir hilando las secciones que vamos a ir trabajando sobre la gran historia de Dios y hoy nos compete la creación, específicamente la frase Dios como creador. A ver, Fano, adelante, Fano, te escuchamos. Chiquitito, nomás, Fano, no la hagas larga. No, al toque, nomás, con lo que he podido apreciar. Bueno, primero es que no debemos ver la historia de Dios de Morgan Freeman, no hay que verla, que es un término antropocéntrico, que van por el mundo escuchando lo que la gente dice, y más bien quiere Dios que seamos teocéntricos. Vimos que en Génesis 1 había un comienzo un poco abrupto en la creación, que el término plural en hagamos o el Espíritu de Dios en versículo 2 o hagamos en versículo 26 fue como que una anticipación trinitaria. En el capítulo 2, versículo 15, crea al hombre perfecto, pero siempre libertad, pero siempre a base de Dios, con los límites de Dios. Dios es la razón de todo. Vimos que Jesús es Dios, es creador, es salvador, y Dios desea ser la única fuente del origen del universo. Dios desea ser la única fuente del origen de nosotros. Vimos que es un Dios con credibilidad, que tiene que ver con su autoexistencia, un Dios consistente, y un Dios inmanente, que es conectado con la creación. Vimos que también que Dios busca su propia glorificación,
y que lo podemos llamar también como Jehová, que es el término castellano que se usa. Y finalmente vimos que 4 cositas, que hay un solo Dios, y también es bueno mencionar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos que también Dios nos ha creado como gracia, entonces Dios no necesitaba crearnos, ¿sí? Porque Dios estaba bien, hasta que tuvo que crear al hombre porque era parte de su creación. Si Dios me ha creado, debo ir siempre para Él a todo, y como creador, solo Él tiene la última palabra, y nadie debería usurpar el lugar de Dios. Sí, bueno, eso es lo que he podido resaltar, y que bueno, ahí tenemos dignidad, propósito y destino si estamos fijados en Dios. Excelente, gracias Fano, excelente resumen de esta lección de hoy. Así que hermanos, nos quedamos con esa, que Dios es el creador y Él es el centro de la historia y solo encontramos sentido y significado en nuestra vida si venimos a Él, a este Dios creador. La gran historia de Dios empieza declarando que Dios es el creador, como dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bien, hermanos, a Dios gracias por este primer tema que tenemos, así que nos vamos a ir terminando ahí, hermanos, vamos a terminar ahí porque ya estamos en la hora, ya hemos pasado la hora, y algunos hermanos que han estado mandando varias preguntas en relación a la creación del hombre y la mujer, y yo le voy a pasar eso para la siguiente clase. Entonces vamos a tener tiempo todavía para seguir hablando ahí. Así es que vamos a respetar la hora, como hemos empezado la hora y terminamos también a la hora. Así que ha sido un buen tiempo el día de hoy. Así, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de estudio. Y voy a pedir, y bueno, ya que estaba Fano ahí compartiendo ese resumen, voy a pedir a Fano que nos despide en oración. Hermano, vamos a orar. Señor buen Padre, te agradecemos, Señor, por este nuevo día, Padre, que nos regalas. Gracias, Padre, por este primer día, Señor, de lección, de estudio, Padre, de tu palabra. Ver, Señor, lo que has creado, Señor, y vemos que todo es hermoso. Señor, te agradecemos, Padre, por crearnos, por darnos un propósito en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a acertarnos en ti, a no picarnos en otras cosas, Señor. A ver tu mirada en ti, Señor. Y te agradecemos, Padre, por la lección de hoy, por todos los hermanos que han podido estar, Señor, y que en la próxima lección, Señor, vengamos con las mismas ganas para aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu creación, gracias, Padre, por todo lo que has creado, Señor, que es hermoso, y nos identificamos, Señor, con tu creación, porque somos creación tuya y somos siempre para ti, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, amén. Gracias, Fano. Muchas gracias, hermanos, por participar en este estudio. Y les esperamos puntualmente 7:30 el siguiente martes, que vamos a entrar a esta fascinante historia del hombre y la mujer, la creación del hombre y la mujer, y ahí va a estar nuestro hermano Antonio compartiendo. Vayan preparando sus preguntas, y así que hay algunas preguntas que quedaron al aire, lo vamos a direccionar para el siguiente martes. Hermanos, que Dios les bendiga, y bueno, que podemos aquí saludarnos antes de que podamos ya despedirnos. Bendiciones, hermanos. De paso te dejo la pregunta de una de las hermanas. Si Dios sabía lo que iba a ocurrir, supongo es la caída, ¿por qué creó al hombre? Ya te dejo la pregunta. Que te corresponde para la caída. Ay, esta pregunta es de todos, yo también. La caída, ¿por qué creó al hombre? A ver, hombres y mujeres, prepárense para la próxima. La cámara también. Tenía mucha villana para darnos, pero ya la próxima será. Porque el hombre puede ayudar en hermanos. Ana, gracias. Gracias por el estudio. Gracias. Muy buena, gracias, Pablito. Gracias, hermano. Hermano Nicolás. Hermano César. Raquel, Santiago. Hermano. ¿Cómo está, hermano? Pablito, Gracias. Bendiciones, hermano. Mario, Isa. Emi, Paquita, Chío. Gusto verlos, hermano. Bien, bien. Gracias. Gracias. Lupita. No, gracias. Hasta mañana. Listo. Lonche, Pablito, lonche. Día sábado nos conectamos, hermanos. A las 4:30. Hola, Marce. Ya. Chao, hermanos, bendiciones. El otro martes no te cases ni te embarques de tu casa, te apartes. A la próxima, hermanos. Chao, hermano Pablo. Chao, chao, chao.
Ya, que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Igualmente, igualmente. Ya, hermano.